Bueno, dentro de el diseño de un robot, sobre todo para el campo médico, hay pues bastantes desafíos que hay que sobrellevar. Y bueno, no podemos dudar que los robots en el área de la salud se están utilizando más. Normalmente interactúan bastante frecuentemente con los pacientes y con el personal médico. Y bueno, hay que tener en cuenta diferentes consideraciones. De estos desafíos que tenemos, la seguridad del paciente, el control, la operación, la accesibilidad, el nivel de autonomía, esa pérdida del cuidado personalizado y la pérdida del cuidado humano. Entonces, si nos vamos a lo que es la seguridad del paciente, ¿qué quiere decir? Que el robot no debe tener efectos adversos en la salud del paciente. ¿Y esto cómo se logra? Se puede lograr limitando los errores que puede tener el robot en operación. Por eso se realiza también la parte del testeo. En cuanto al control, pues un robot en estas condiciones en el área de la salud debe responder instantáneamente a los comandos de control que le da el usuario. Y eso es algo que tiene que tener en cuenta pues la persona que está creando el dispositivo. Tenemos la operación que, que nos dice que el robot necesita pues desempeñar ciertas acciones o funciones que desea el usuario final, y esto se tiene que lograr de manera fácil, de manera eficiente, con una complejidad mínima para no agregarle dificultades al usuario. Y en la accesibilidad que tenemos, que el diseño debe ser fácilmente comprendido y usado. Esto es esencial pues para el sistema de salud, porque el robot puede tener diferentes usuarios, que serían los pacientes que vienen y van durante todo el día. Luego tenemos lo que es el nivel de autonomía, que nos dice que el robot debe ser diseñado con un nivel seguro de autonomía. ¿Esto a qué se refiere? Que se debe especificar cuánta guía por parte del personal de salud o del usuario debe tener para poder realizar una tarea. Un robot que tenga un alto nivel de autonomía puede llevar a cabo sus tareas sin ningún tipo de guía humana o asistencia. Y cuando tiene un bajo nivel de autonomía, pues requiere esta asistencia por parte de un ser humano. De los problemas que más preocupan a la gente normalmente es esa pérdida de cuidado personalizado. El paciente necesita tener un poder de decisión y tener control sobre la manera en la que está recibiendo ese cuidado. Y tenemos también lo que es la pérdida del cuidado humano, que esto es una gran preocupación que se tiene hoy en día, sobre todo también en la parte ética, en la que como preocupación principal es que los robots puedan eliminar ese elemento humano dentro de este proceso de, de curación de los diferentes pacientes. Y bueno, ya vimos para qué nos sirve la robótica para los pacientes, para eh, el personal de salud, etcétera, etcétera, cómo se puede diseñar un dispositivo teniendo en cuenta el ser humano. Pero también hay que tener en cuenta dónde se va a aplicar, cuál es el medio donde va a trabajar este dispositivo. Entre esos pueden ser establecimientos creados para los enfermos, los discapacitados o las personas mayores. Dentro de esos establecimientos tenemos los hospitales, las clínicas de rehabilitación, las residencias para ancianos y también los centros de vivienda independiente para las personas mayores y para los discapacitados. Y también tenemos unos talleres que son una especie de fundación que lo que hace es emplear personas discapacitadas físicamente o mentalmente. Y los pone en una especie de taller a realizar diferentes tareas que los ayudan a mejorar sus habilidades, pero también les da un sentido de responsabilidad y los hace sentir útiles con respecto a lo que están haciendo.
¿Qué hay que considerar dentro de el medio donde se va a aplicar el dispositivo? La mayoría de establecimientos, como los que mencioné antes, en la mayoría se trabaja en condiciones donde hay demasiado trabajo acumulado, donde hay estrés, hay tareas en donde el tiempo es crítico, donde el tiempo es lo más importante. Hay personal que está cambiando constantemente, vienen y van, entre otros problemas que pueden haber. Y bueno, estos establecimientos pueden llamarse que están parcialmente estructurados, porque en cualquier momento y en cualquier lugar de ese sitio pueden ocurrir situaciones que no se podían prever, y esto puede causar que el sistema robótico implementado tampoco sepa lo que debe hacer. Aquí les tengo una tabla en la que describo los stakeholders, que son las partes interesadas dentro del sistema de salud, y les tengo lo que es el grupo de estas partes interesadas y el rol que cumplen. Entonces tenemos primero lo que son los usuarios potenciales, donde se encuentra el personal de cuidado, que puede ser el personal de los hospitales, de los centros médicos, los enfermeros de las residencias, etcétera, etcétera. Tenemos el personal de servicio y tenemos a los mismos pacientes. Y bueno, este es el grupo a donde se apuntan pues los robots de servicio, los cuales este grupo necesita asistencia de ese sistema que se está diseñando. Como segundo grupo de partes interesadas tenemos los que toman las decisiones, es decir, los que tienen el poder de invertir o no en el dispositivo que ustedes han diseñado. Que como vemos acá en el rol, estas personas deciden sobre la aplicación o la compra de ese robot que están diseñando. Entonces tenemos a los administradores, tenemos al administrador médico, al administrador técnico y también tenemos al comité de empresa. Todo depende de dónde se están dirigiendo. Tenemos otro grupo que serían otras personas que están involucradas en el establecimiento, que serían nuestro medio donde se aplica ese dispositivo. Y ahí tenemos pues personal de servicio técnico, nuevos pacientes, visitantes, que no estén familiarizados con ese robot o con ese dispositivo. El rol de estas personas, ¿cuál es? Que estas personas realizan un trabajo de servicio para el robot, que sería la parte del personal de servicio técnico, o simplemente conocen el sistema cuando visitan el establecimiento, que serían pues los nuevos pacientes, los visitantes. Estos no están familiarizados y solamente lo visitan una vez. Tenemos otro grupo que son las personas que vienen de compañías o instituciones externas, que entonces ya sería una parte un poquito más técnica, que sería pues el fabricante, el que lo compra y lo vende, el proveedor del servicio de mantenimiento y pues el investigador. ¿El rol cuál es? Que estas personas tienen un interés ya sea económico, técnico o un interés científico en la aplicación de ese dispositivo. Bueno, ya hemos hablado de lo que necesita el paciente del sistema robótico, lo que se tiene que tener en cuenta en el sitio de aplicación, pero también hay que tener en cuenta los requerimientos económicos. ¿Qué debe darle al establecimiento? Debe darle ciertas ventajas económicas en comparación al personal humano. Si se dan cuenta, esto fue lo que ocurrió en la primera revolución industrial. Las fábricas con la automatización de las fábricas obtenían mayor producción, por lo tanto tenían una operación económica mayor en comparación a tener una línea de hombres, de empleados, realizando una tarea repetitiva. ¿Qué se necesita también? Pues que sea confiable, que sea preciso, flexible, rápido y más rápido que una persona, pues en tareas determinadas. También hay que darle esa ventaja de que debe ser capaz de trabajar en condiciones en las que un ser humano no trabajaría. Estamos en época de pandemia,
Entonces se podrían aplicar dispositivos robóticos que trabajen en un medio infeccioso, como sería ahora los establecimientos donde hay pacientes con COVID-19, o una habitación donde se manejan químicos peligrosos, que el sistema robótico sea capaz de manejarlos, o simplemente el sistema robótico puede trabajar a horas en las que un ser humano no rinde tanto o simplemente no quiere trabajar esas horas. Y también debe demostrar que habilita a una persona discapacitada para realizar ciertas tareas. Como requerimientos generales, para que lo tengan en cuenta, un dispositivo, ya sea robótico, un dispositivo que se aplique en el área de la salud, debe aumentar la individualidad del paciente, no debe disminuir el contacto personal y la comunicación, o sea, el paciente no debe estar rodeado solamente de sistemas robóticos. Debe tener una operación segura con respecto a las personas, los pacientes y los objetos. Debe ser fácil de operar, fácil de aprender a utilizarlo, fácil de adaptar a los diferentes ambientes en los que se puede aplicar. Solamente se requiere cambiar unas pocas cosas en el ambiente donde se aplica el robot o el sistema o el dispositivo. Si tenemos un sistema robótico que requiere cambiar toda la forma en la que se realiza el proceso, entonces es posible que no se vaya a aplicar. ¿Sí? Debe ser fácil de adaptar, debe ser confiable, tiene que ser a prueba de errores o tener un plan B en caso de que algo falle, tiene que ser consistente en su operación, ojalá y no se necesite tanto mantenimiento. Y lo mismo lo que requiere la limpieza del dispositivo, y debe ser agradable, ¿sí? No debe generar ruidos molestos o ruidos fuertes. El diseño en sí tiene que ser amigable a la vista. Hay dispositivos pues que tienen una voz o tienen un display que hace que el ser humano se adapte de manera más sencilla o que no le afecte tanto a la hora de ser atendido por un robot. Les traigo aquí un par de ejemplos. Uno de esos es el sistema de desinfección Cenex, que sería bastante útil hoy en día. Este utiliza luz ultravioleta para desinfectar las diferentes habitaciones de los establecimientos hospitalarios donde puede haber un agente infeccioso. Tenemos el simulador pediátrico Gaumar, que me parece que uno de ustedes explicó este robot al inicio del semestre, pero es un muy buen ejemplo porque al realizar este simulador tienen que tener en cuenta cómo se ve este simulador para que en verdad el médico en formación se sienta que está practicando con un ser humano, entonces tiene que ser lo más parecido posible. Tenemos el robot de compañía Mario, acompaña a personas mayores, tiene un display donde muestra las opciones que puede seleccionar la persona dependiendo de lo que quiera hacer en el momento, y detecta pues las expresiones faciales de la persona y puede reaccionar a ello. Y si se dan cuenta, pues es un diseño agradable a la vista, tiene el display, utiliza un set de colores que puede ser fácil de ver, los ojos que tiene son agradables a la vista, y esto genera una mayor aceptación por la población a la que está apuntando este tipo de robot de compañía. Y tenemos acá a Moxie, que es un robot de enfermera que lo que hace es quitarle trabajo a las personas que trabajan en el hospital, o a los enfermeros en este caso. ¿Qué hace Moxie? En una habitación se necesita un cierto medicamento, se necesitan gasas, se necesita algún tipo de material hospitalario. Se le da la orden
y ella va a la bodega de los materiales y selecciona todo lo que le han pedido, los deposita aquí en esta parte y los lleva a donde es necesario. Y esto pues ahorra bastante tiempo por parte del personal médico, porque en vez de ir hasta donde se guardan los materiales y devolverse, ese tiempo lo pueden utilizar en atender a más pacientes.